las reflexiones que yo quería hacer tienen un poco que ver con dos cosas. La primera es, todos conocemos esa especie de pecado original de las ciencias sociales, que es haber nacido de la mano del colonialismo, y eso, por supuesto, trajo prejuicios. Ahora, Argentina no es un país colonialista, ni nunca lo ha sido, y lamentablemente no carece de ciertos prejuicios. Entonces, ¿cómo es que se compaginan esas dos cosas? Entonces, a partir de ahí vienen las reflexiones. Una cosa interesante es que hace 2 años la Universidad de Córdoba publicó una investigación según la cual las 3/4 de la población, un poquito más, 76% de los habitantes, tienen ADN indígena, lo cual significa que tienen origen mongoloide, lo que a su vez significa que es gente de origen del este de Asia. Por otro lado, los que me conocen saben la cara de árabe y más vale de iraní que tengo yo. Lo cual significa que también tengo sangre de la otra parte de Asia, del oeste de Asia. No pocas veces han venido iraníes hablándome en farsi convencidos de que yo era un iraní como ellos. Lo cual significa que llevamos muchos argentinos a Asia en la carne, así, in the flesh, como se dice en inglés. Por otro lado, otra cosa interesante es que la amante de Liniers era una señora que vino de las colonias francesas del Índico, la Perrichona, y vino después de la Revolución. Es decir, en el imperio colonial español, la gente se movía de una parte a otra del imperio, es decir, a las Filipinas, a la India, de la India a México, a Buenos Aires, con total tranquilidad. Nuestro Manuel de Zarratea era o su padre, mejor dicho, el representante de la Compañía de Filipinas en Buenos Aires, y él fletaba barcos alrededor de todo el imperio español. Y eso se acabó con la independencia, o sea que no es que los americanos y los argentinos nunca tuvimos relación con Asia hasta hace pocas décadas. Otra cosa interesante es que una persona nada tonta, como era Juan Bautista Alberdi, llegó a decir que los japoneses no son ni trabajadores ni ahorrativos. Eso nos podría tirar al suelo de la risa hoy, pero el señor lo dijo y lo escribió. Mejor dicho, lo escribió, por eso lo he leído. Es más, dijo que los japoneses eran más indolentes que los españoles. ¿Quién podría decir eso en la actualidad? Ahora, la pregunta es, cuando uno abre los diarios y lee cosas sobre Japón, sobre China, sobre el Medio Oriente, sobre la India, ¿los periodistas actuales dicen cosas más certeras que eso? La verdad es que lamentablemente no. Por otro lado, uno ve que en la actualidad prácticamente no hay persona que disponga de ciertos medios, y los intelectuales todos ya se han dado, los intelectuales argentinos se han dado su vueltita por China. Pero eso hace que digan sobre China cosas menos superficiales que las que dicen los periodistas. Por otro lado, viendo, digamos, un poco en conjunto el panorama, lo que uno ve es que a pesar de la internet, a pesar de todo lo que se habla de Asia, a pesar de todos los aparatos eléctricos asiáticos que tenemos en casa, a pesar de los animes y de los mangas, en realidad lo que conocemos de Asia son los temas que ya han sido puestos en valor, y la información la manejamos según una especie de semiosis inferencial, lo cual hace que prácticamente el conjunto de los argentinos, y en esto hay que ser claro, sean de derecha o de izquierda, dicen más o menos lo mismo sobre Asia, con los mismos prejuicios, solamente cambian las explicaciones. A alguna supuesta realidad asiática, la persona de derecha le da una explicación de derecha y la persona de izquierda le da una explicación de izquierda. De toda esa ida y vuelta, entonces,
lo que parece ser es que no ha cambiado mucho el panorama desde fines del siglo XIX, cuando lo que se conocía de Asia era lo que era capaz de ver el viajero culto. Había aquella imagen del viajero culto, y es muy difícil que prospere la imagen que puede dar un especialista académico, un especialista, aquí la tenemos a Lía en la India, o a quien fuera en Asia, en Japón, en China o en el Medio Oriente. Lo que puede decir el especialista es algo que parece que no entra, digamos, como dicen los jóvenes. Ahora, ¿es esto una situación, digamos, que no se puede remediar, que por los problemas económicos que tenemos en Argentina, que por la tradición que tenemos no se puede? Lamentablemente yo creo que, o por suerte, es decir, lamentablemente, digamos, sería de negar esa posibilidad. La realidad concreta es que sí se puede. Si uno se pone a pensar, entre fines de los años 50 y principios de los años 60, la editorial Eudeva, que fue creada con el propósito de mejorar el nivel de las universidades argentinas, dándole un material de base para distintas ramas del conocimiento. Entre una de las ramas estuvo los estudios de Asia y de África. Y Eudeva publicó varios títulos básicos en aquel momento, digamos, no recuerdo exactamente las fechas, pero digamos, años 58, 59, 63 o 64, muchos títulos, digamos, decenas de títulos básicos para conocer Asia y África en publicaciones que eran baratas y accesibles. Habiendo librerías de viejos, yo he logrado recolectar como unas 30 y tantas, pero seguramente hay muchos más, y eso se pudo hacer sin ninguna especie de infraestructura de universidad europea o norteamericana. De modo que no es imposible que una empresa, digo, un emprendimiento, una realidad de ponerse a estudiar Asia en serio, pueda volver a ser intentada por una universidad, por acuerdos de universidades, por universidades privadas, por universidades y editoriales, o por la misma Eudeva incluso, ¿por qué no? Como para que toda esa gente que anda dando vuelta alrededor del anime, del manga, del cosplay japonés, de toda esa cosa, pueda tener material accesible, accesible intelectualmente y accesible monetariamente, como para intentar tener un conocimiento un poco mejor de Asia, y para que los docentes que nos movemos en el estudio, en la universidad, podamos también contar con material que permitan que nuestros alumnos puedan tener una base académica sólida, digamos, en términos de lecturas, y no andar viendo qué se pesca en algún PDF en Internet, sobre todo cuando la realidad concreta es que nuestros estudiantes no leen inglés con fluidez, aunque muchas veces ellos dicen que sí, pero no, y que además el inglés no es el único idioma que nos permitiría conocer Asia. Hay muchísimo material de la mejor calidad publicado en francés, y yo ahí mismo me abstengo, pero por supuesto lo hay en holandés, en alemán y en ruso. O sea que de alguna manera, sin contar con que, como dijo Borges una vez, leer una obra en traducción debe ser nada, o debería ser nada más que un compromiso para leerlo en su lengua original. Entonces, sería indispensable también, y eso tampoco es imposible, que los estudiantes que interesados en Asia se dediquen por lo menos a aprender una lengua asiática en el nivel de lectura, si no llega a ser posible manejarlo en el nivel de lengua oral o de escritura, y eso no es
imposible, claro, lleva más años que aprender italiano o portugués, pero abre una perspectiva muy diferente de la que normalmente se podría tener en base a la información periodística, que como digo, tiene las características que ya mencioné, y que por otro lado está la cuestión de que los libros que nosotros leemos generalmente, fuera de los escritores de origen español, en ciencias sociales, tienen, en el mejor de los casos, 2 años de atraso con respecto a la publicación del original. Hay un porcentaje que será un 20-25%, que son 5 años después, pero la otra mitad fluctúa entre los 10 y hasta los 20 años de publicación después del original. O sea, que siempre estamos como reciclando cosas viejas que no necesariamente son malas, pero que no nos permiten estar al tanto, si lo leemos en español, de lo que se maneja en otros lugares del mundo. Es decir, estamos entonces con esa mochila de hierro que nos retrasa en el manejo de la información. Por supuesto, una buena manera también sería que este medio que ahora está poniendo ALADA en práctica y en marcha, pudiera convertirse en una herramienta verdaderamente de alcance masivo para que distinta gente, que por suerte la hay en Argentina, pudiera hacer periódicamente, digamos, estas charlas y otras sobre temas más generales y más específicos para salvar también esos inconvenientes que hay en la difusión del conocimiento de Asia. Bien, por las dudas, creo que se verá bien, está el mapa que logré sacar de un portal argentino de cómo llegaron las corrientes de migración a América, que creo debería ser, salvo para los nórdicos, digamos, que viven en América, el reconocimiento de nuestro origen. Bien, creo estar cumpliendo con el tiempo que me fue asignado. No sé si quieran comentarios, charlas, o a mí me gustaría también oír lo que opinan ustedes de lo que yo acabo de sintetizar. Muchas gracias, Rodolfo. Puedo iniciar yo. Yo quería preguntarte, escuchaba con mucha atención una serie de datos que vos habías mencionado respecto de la colonia, antecedentes del papá de uno de nuestros próceres, etcétera, etcétera. Conecto esto con una charla que hace un tiempo dio Ezequiel Ramonet, revisando cuestiones de la presencia de Asia mucho más atrás de lo que todos en general imaginan e imaginamos. Entonces quería preguntarte si esto ha tenido que ver con una búsqueda personal tuya o en realidad en la Universidad Nacional de Córdoba han abordado ya este tema. Perdón por mi desconocimiento respecto a eso, sí, pero me parece que es un tema central. No, digamos, algunas veces las charlas que uno suele tener de manera informal, hemos comentado algunas cosas, pero no, este tema digamos, no está en carpeta. No es un tema de investigación en la universidad y debería hacerlo, ¿no? Y ya que, digamos, en la misma línea de lo que venía hablando, uno de los problemas que he detectado hablando y sobre todo oyendo gente, es que ningún argentino dudaría que para ser un historiador de historia argentina hay que estudiar historia argentina y hay que conocer muy bien la historia argentina. Sin embargo, cuando se tratan las cuestiones de Asia, pareciera ser como que hay gente que cree que teniendo 4 datos de Asia y a esos 4 datos aplicándoles una plantilla
sea Foucaultiana, sea marxista, sea weberiana, o sea del color que fuere, puede poner, digamos, sacar de esos datos maravillas con una matriz teórica que le dé la explicación, ¿no? Y eso es una cosa que lamentablemente se ve muy bastante, habitualmente. Y sobre todo es una cosa que es difícil sacarle de los posibles a los estudiantes. Hay estudiantes, bueno, y lamentablemente también hay algunos investigadores que creen que eso puede ser así, ¿no? Es así, sí. Y la otra... ¿Quería hacer una preguntita? ¿Puede ser o la hago al Sí, final? sí, por supuesto, sí. Primero le aclaro que no soy una especialista en estos temas. Sí me interesa mucho el tema de las políticas públicas y fundamentalmente la gestión de esas políticas que son las que generan efectos en la realidad de las personas. Sí. Entonces, a mí, ¿no? Viendo, digamos, que según lo que usted dice, está todo por hacer en este campo. Y a mí me interesa mucho la vinculación de la academia, lo que pueden aportar los investigadores formados a, digamos, dando datos e investigaciones que puedan, digamos, ser soporte luego de políticas públicas. Sí. Entonces, a mí lo que me interesaría saber es si usted podría dar, digamos, algunos nudos como interesantes, digamos, que conecten los trabajos científicos en estos temas con las políticas públicas. O sea, ¿qué temas le parece a usted que sería más interesante avanzar primero? En este tema, digamos, como si uno tuviera que seleccionar y priorizar qué temas convendría más trabajar para que en algún momento puedan tener algún efecto práctico con políticas públicas concretas. Bueno, digamos, si uno ve la realidad de la economía argentina, digamos, Argentina vive de venderle más o menos la misma mutatis mutandis, digamos, de venderle y hasta de comprarle más a los países de Asia que a los del Mercosur. Es decir, en realidad los argentinos vivimos del comercio con Asia, no del comercio con Estados Unidos y con Europa, como los argentinos siguen creyendo. Y no solo eso, se han perdido mercados, por ejemplo, y sobre eso no se dice nada. La guerra de Irak significó más o menos una pérdida del 17% de las exportaciones de carne de Argentina. Y yo recuerdo que iniciada la guerra de Irak, me refiero a la primera guerra de Irak, allá en 1991, si no me equivoco, a los 15 días ya estaban las misiones comerciales australianas y norteamericanas tratando de vender su carne en el mercado iraquí y afgano y en lo que había quedado fuera las exportaciones argentinas. Entonces, ese es un tipo de cosas que no es menor y que debería ser estudiado en profundidad y sobre todo en cuestión de tendencia, porque hay una tendencia, lamentablemente, a ver estas cuestiones como una cuestión de datos y de datos del momento, y a no ver, y no se lo ve de manera tendencial, es decir, cómo se ha movido el comercio en 10 años o en 20 años, y entonces eso permitiría tener un panorama bastante distinto que el que se puede tener a partir del dato hoy. Otra cosa que creo que también es importante es tomar a los países de Asia en serio, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Con gente que no es diferente a nosotros, es decir, a nadie se le ocurriría comenzar explicando qué es la Argentina o qué pasa en Argentina por el catolicismo. Sin embargo, cuando se va a estudiar los países de Asia, se empieza por la religión para estudiar la economía. Yo no entiendo por qué se hace eso, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a conocer la situación de la economía asiática, de los países, de los muchos países de Asia, tal como es, y no como a nosotros
nos parecería que debería ser. Yo creo que esos son dos puntos importantes a tener en cuenta y que permitirían entonces que quienes toman las decisiones de gobierno tengan una perspectiva un poquito diferente y menos encuadrada, menos, como diría, prejuiciosa a que habitualmente se tiene. Es decir, en Argentina se ha llegado a ese invento que parece de película de ciencia ficción, de la famosa huelga a las japonesas. Eso es un invento absolutamente, es decir, ni a Spielberg se le hubiera ocurrido semejante cosa, y todo el mundo lo creyó y todo el mundo lo repitió, y cuando digo todo el mundo, lo digo en los últimos 25 años, como 30, presidentes, ministros, directivos de la CGT, profesores de universidad, periodistas, como si fuera un dato de la realidad. ¿De dónde salió el invento? Es decir, hay que conocer un poquito mejor la realidad con la que se está tratando, creo. Avanzando un poco con esto que usted está aportando en este momento, y yo pensándolo también en este contexto de las políticas públicas, que creo que uno no se puede acercar al otro, ni siquiera comerciar sin conocerlo un poco desde cuál es su cultura, cuáles son los valores que la sustentan. Entonces, en función de lo que usted dijo, es cierto que en general, sobre todo India o China, uno ve el componente, digamos, trata de indagar sobre el componente religioso, es casi natural, y hay mucho marketing incluso con eso. ¿A usted cómo le parecería que tendría que ser el abordaje para entender la cultura de estos países, que después, digamos, generan relaciones y vínculos que sean comerciales y también culturales, que me parecen interesantes? Bueno, yo creo que eso depende un poco del interés de cada uno. Es decir, una cosa es, creo que habría que distinguir entre lo que sería tratar de entender cuál es la realidad social general de cada uno de esos países, lo cual implica empezar, digamos, por aquello que decía Durkheim, de lo social se explica por lo social, es decir, por el todo. Ahora, por supuesto, también existe la posibilidad de interesarse especialmente en la cultura. Entonces, creo que el abordaje, en ese caso, si uno se interesa en particular por la cultura, por supuesto, el centro debería estar en la cultura, sin olvidar el resto de las áreas sociales. Ahora, creo que empezar a estudiar la economía por la cultura, esa no es la vía, ¿no? De todas maneras, probablemente este señalamiento que haces deba observar como un derrotero más profundo, me parece, porque yo pensaba esto, ¿no? Hay una primera dificultad que tenemos, yo comparto con vos en la cantidad de equívocos que surgen de una difusión demasiado general, muchas veces a partir de los medios de infinidad de cosas, ¿verdad? Sí. Pero digo, acá la primera cosa que entiendo yo que habría que asumir, y esto sí desde los académicos, es el tema de el intentar encontrarnos con categorías de análisis que no sean solo las nuestras, porque si no... por supuesto, por supuesto. Digo, en principio esto, uno va con todo su marco teórico, pero debería encontrarse en algún momento, en algún proceso inductivo, en el trabajo con los sujetos que le son de interés, con categorías que lo ayuden a explicar la realidad, porque si no, pareciera que las categorías propias exclusivamente son universalizables y se legitiman en todo contexto, lo cual ya de por sí, de buenas a primeras, suena bastante raro, ¿no? Pero por otro lado, y yo comparto plenamente con vos, tal vez lo que me parece a mí que falta es un mayor diálogo entre el mundo académico y la gestión que genera políticas públicas en general, porque siempre hay como oídos sordos de un lado y del otro. Los investigadores, por distintos motivos, vamos en distintas direcciones de investigación, porque nos parece interesante, porque nos pusimos de acuerdo, porque hay un tema que es
novedoso o que hace a la coyuntura histórica del momento, o por otro tipo de conexiones, o porque participamos de un proyecto internacional o de un proyecto conjunto en el país. Y por otro lado están los políticos, que uno se encuentran a cualquier nivel de gestión, que en líneas generales se enfrentan, porque creo que ese es el término, con realidades que les resultan muy ajenas, y ahí comparto con vos la importancia de la necesidad de la lengua, no solo del inglés, que tampoco necesariamente todos los funcionarios manejan, pero vamos a suponer que sí. Y entonces digo, si hubiera una sinergia mayor, ¿cuánto los investigadores podrían aportar con una dosis de certeza mayor, con mayor rapidez, etcétera, etcétera, insumos que permitan políticas públicas más ciertas, más directas, menos erráticas, ¿no es cierto? Porque no se trata solo de vender, se trata de poder ver la perspectiva de ese campo de venta que se abrió. Sí, sin duda. Las realidades, claro, de cada país son diferentes, pero aún digamos, la diferencia de los países del primer mundo, digamos, son realidades distintas, pero de alguna manera todas confluyen en lo que vos acabás de decir. Es decir, en los Estados Unidos, que tiene esa estructura académica tan gigante, tan genial, es una cosa impresionante eso, se puede mantener una estructura académica relativamente autónoma. Bueno, si uno un poco deja de lado Harvard o Stanford, que no son tan autónomas, están muy ligadas a los gobiernos, pero las universidades realizan grandes investigaciones que después son o no aprovechadas por quienes están a cargo de la gestión, pero hay una cantidad de medios y de gente que realiza las investigaciones. Si vamos al caso de Francia, y para el ramo de Japón, que es el que yo mejor conozco, no pocos especialistas en Japón son o han sido funcionarios del mismo gobierno japonés, francés. Hay funcionarios del gobierno francés que son los mejores académicos que tiene Francia, no es un académico que habla un poquito de japonés, ¿no? Y vamos al caso de Australia. En Australia han habido primeros ministros que hablan con fluidez el japonés o que hablan con fluidez el chino, ¿eh? Y no son gente marciana, son seres humanos como nosotros. En el caso de Japón yo he visto una realidad que a mí me llamó la atención, que es un poquito al revés. Los ejecutivos de ciertas grandes empresas de comercialización tenían un manejo de los idiomas occidentales que creo que pocos académicos eran capaces de tener. En cierta oportunidad, y no era una persona especialmente conocida, hablé con un ejecutivo japonés, él me empezó hablando en inglés. Cuando yo le dije que era argentino, pasó al español con un switch y hablando los dos idiomas muy bien. Es decir, eso también tiene que ver un poco con el éxito, o como le querramos llamar, económico de Japón. El conocimiento está en las universidades, pero también está en las empresas japonesas, ¿no? Seguro. Bueno, y ahí ya tocamos el campo diplomático, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos experiencia con los embajadores del área. En el caso de la India, diría que los últimos embajadores, ni que hablar del actual, tienen un manejo de castellano verdaderamente importante, y no es un detalle, ¿no? Pero también es cierto que parecen hacer una elección por el área iberoamericana, y hay una lógica de destino allí que permite que fortalezcan recursos como el castellano, que conozcan la región, etcétera, etcétera, que bueno, a lo mejor es interesante de tomar en cuenta para los propios diseños, ¿verdad? Sí, bueno, en Japón es lo mismo, es decir, yo no sé exactamente cómo funciona el sistema de la carrera diplomática en Japón, pero sí sé que hay diplomáticos que se especializan en el mundo hispano, Claro. y se concentran en el mundo hispano y aprenden español, y aprenden política, historia, economía, cultura, y sobre todo aprenden a dialogar con hispanohablantes. Claro. Y se mueven en ese campo.
Después no sé si su gobierno los puede mandar al Polo Norte, pero se forman en un determinado campo, ¿no? Claro, claro. Rodolfo, yo quería Sí. comentar una cuestión, quería hacer una consulta. Yo coincido en gran parte con todo lo que dice, ¿no? Coincido con esto del tema del periodismo. De hecho, tiene un efecto que se llama el efecto Gellman, que es el que uno se da cuenta, ¿no? La falta de... Uno agarra un diario y uno lee algo del área de uno y uno dice, ¿cómo puede ser que esto sea tan desastre? El efecto pasa que uno lee la segunda nota y se indigna como si la segunda nota no tuviera el mismo nivel que la primera, ¿no? Y coincido con este tema de la educación y el tema de las políticas. Yo creo que es muy difícil en algún punto, cuando tenemos la mayor parte de las políticas y funcionarios que no pueden hablar castellano, digamos su idioma estático. Ahora la pregunta mía sería, usted puntualmente, ¿qué considera que serían los pasos, ¿no? O cómo articular esto en algo puntual? Bueno, eso supondría que yo tengo una gran respuesta que la verdad es que no tengo. Creo que una posible manera de ver la cuestión sería, digamos, aprender de esos países que han logrado manejarse con otros, pero no aprender en el copiar, porque cuando en Argentina se dice, bueno, aprender de los chinos, aprender de los japoneses, significa como que hay que copiar la cosa que hicieron los chinos o copiar lo que hicieron los japoneses. Y ahí, por supuesto que no se trata de eso, de copiar, sino que se trata más bien, en todo caso, si de copiar actitudes. Cuando los japoneses iniciaron su industrialización a finales del siglo XIX, no copiaron exactamente las máquinas europeas ni las trasladaron a Japón tales como eran. Las adaptaron a las necesidades de las fibras japonesas, las adaptaron al manejo posible de la cantidad de obreros que tenían, y creo que con las políticas se podría hacer lo mismo, es decir, ver ciertas políticas que han habido en Japón, en China, en India, en Francia, o en Estados Unidos, o donde fuere, y a partir de eso hacer una adaptación de esas políticas a la realidad argentina. Insisto con lo de Eudeva, yo creo que aquella fue una experiencia posible, y de hecho funcionó, y de hecho los libros salieron publicados. Entonces se podría, creo, hacer eso, digamos, a título de simple ocurrencia nada más. A la gente, digamos, especialista de Alada, podría tratar también de hacer acuerdos con el Ministerio de Relaciones Exteriores para hacer charlas especializadas para los funcionarios. Digo, ¿por qué no? Sí, yo te cuento que estamos precisamente como hacemos habitualmente en estas presentaciones a las nuevas gestiones de las áreas en Cancillería, y de todas maneras el ISEN siempre convoca algún colega respecto de algunas áreas. Comparto la idea, creo que también se podría hacer con cámaras empresarias, y esa es una idea que está pendiente. Yo, digamos, pienso fundamentalmente en India, pero por supuesto que todo es extensible a otras áreas. La primera charla que Cecilia presentó en este ciclo tenía que ver incluso con todo lo asociado a la cuestión del trabajo en Japón, precisamente tomando en cuenta el hecho de que hay un proyecto concreto de trabajo de Japón con la gestión actual, etcétera, etcétera. Y claro, la gestión de trabajo conjunta implica encontrar dos culturas de trabajo, y si eso no se hace del modo más feliz, puede resultar, más allá de las intenciones, en un desastre, ¿verdad? Sí. Pero bueno, sí, yo creo en principio que es lo que nos toca en la hora. Con respecto a las lenguas, vos habías mencionado la importancia de las lenguas. Yo quiero preguntarte, ¿tiene Córdoba algún programa particular con lenguas del área, o
más bien son búsquedas personales? ¿Cómo está funcionando eso? En la escuela, perdón, yo estoy viejo, en la Facultad de Lenguas, que ahora se llama Facultad de Lenguas, de la universidad se enseña chino, Ajá, se enseña japonés, ajá, ya desde hace varios años, ajá, y las clases tienen, digamos, bastante éxito, porque son varios los los alumnos. cursos que se dan. Lógicamente, como pasa siempre con estos idiomas, escucha más la gente que comienza que la gente que lo termina. Sí. Pero sí hay el estudio de esos dos idiomas. Ah, Lo, digamos, lamentable del caso, o cómico, según como que uno quiera verlo, es que es más la gente que le da por el manga y el anime que estudia japonés que los estudiantes de las ciencias sociales, ¿no? ajá. Pero sí en la universidad hay cursos, sí, por supuesto, además de haber algunos profesores que dan clases particulares en los dos idiomas, incluso en coreano también, en la universidad no hay idioma coreano, pero sí hay profesores particulares de coreano. Yo creo que podemos saludar también a Ruth y a Iván, que creo que por primera vez nos acompañan. Muchas gracias. La verdad que, bueno, súper interesante, queda planteado todo esto que nos decís. Me parece que estamos repensando, Rodolfo, todo esto que decís. Estamos como en un gran momento, creo, en lo personal. No sé si Fede comparte. Alara está como repensando muchas cosas, por lo menos en Alara Argentina, ahí estamos como masticando gran cantidad de cosas. Hay muchísimo por hacer. Claramente también es necesario que nuestro trabajo, y creo que las charlas online pueden contribuir a ello, alcance más visibilidad. También a veces es cierto que no todo el mundo sabe de nuestra existencia y de nuestro trabajo, así que seguramente eso también es importante. Y muy amable Iván con sus comentarios de chat ahí, de qué bueno de poder sumarse. Así que bueno, en lo personal yo creo que me van a ir surgiendo un montón de cosas y ya lo tendremos a Rodolfo por mail, seguiremos preguntando, pero bueno, quiero agradecer mucho que hayas traído este espacio de reflexión, me parece que merece seguir difundiéndose, Rodolfo. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, y a Lía y sobre todo a Federico, que tuvo paciencia conmigo, con mis sobrinos, para Por favor, es un gusto. Pudiera aprender a hacer esto. Un saludo a Rodrigo y a Lautaro, que están por ahí. Y muchas gracias realmente. Ok, adiós.